Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Para el día de hoy hablaremos de relaciones y funciones. Para el aprendizaje de este tema, el estudiante reconoce situaciones de cambio y variación que pueden ser modeladas por funciones. Y como evidencia, identificará el dominio, codominio y recorrido de una función haciendo uso de las tablas gráficas o relaciones algebraicas. Para los referentes conceptuales, referente a este tema, tendríamos entonces correspondencia, relación, función, dominio, imagen, rango o recorrido, que son sinónimos, igual que para codominio o contradominio, también son sinónimos. También veremos la función como una máquina, una manera de conceptualizar mejor la definición de función. Veremos también la representación de funciones en, en diferentes expresiones y de tipos de funciones, en este caso inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Comenzaremos entonces definiendo lo que es correspondencia. Cuando hablamos de correspondencia, estamos hablando de relación. Eh, un ejemplo de ello sería en una tienda, por ejemplo, cada artículo está relacionado con un precio de etiqueta. A cada artículo le corresponde un precio. En el caso, por ejemplo, de una agenda telefónica, una guía telefónica, cada cliente estaría relacionado con un número. O sea que a cada nombre de la guía le corresponde un número. De la misma manera tenemos también los nombres de las personas en la registraduría relacionados o asociados con un número, documento de identidad asociado en asociación de un nombre y un número de identificación. Ya en matemáticas hablaremos entonces que lo que representaría entonces una correspondencia. En la siguiente imagen podemos ver una correspondencia entre los elementos del conjunto A, denotado por figuras geométricas, y los elementos del conjunto B, denotado por números enteros. En esta correspondencia, a cada elemento de A se le asocia un número del conjunto B, que es el número de lado, como podemos apreciar. Una vez definido entonces lo que es correspondencia, que es una relación, hablemos entonces de qué es una relación. En matemáticas, la relación es la correspondencia, por eso era importante definirlo. Es la correspondencia de un primer conjunto llamado dominio. Entonces, el primer conjunto va a recibir varios nombres. Eh, en el transcurso de esta clase le vamos a dar varios nombres a este conjunto igual a este. Un conjunto llamado dominio con un segundo conjunto denominado recorrido o rango. De manera que a cada elemento del dominio, le corresponde uno o más, acá sería uno o acá o más elementos del recorrido o rango. Tenemos el ejemplo de esta relación que establece la forma de movilizarse de algunos animales. Teniendo en cuenta la definición de que a cada elemento del dominio le corresponde uno o más del recorrido rango, tendríamos entonces que un pez solamente nadaría. En cambio, un pájaro puede caminar y puede volar, lo mismo que un perro, caminar y nadar. Entonces, de esta manera, estamos viendo que se cumple de manera que a cada elemento del dominio, le corresponde uno o más elementos del recorrido o rango. Una función entonces, ¿qué sería? Es una relación, entonces diremos que definiéndolo de otra manera es que el elemento del primer elemento o el elemento de partida, llamémoslo así, el elemento de partida o dominio o las X, sale una sola rayita hacia el elemento, hacia el conjunto de X o Y, o se llama también imagen, rango o recorrido.
en una relación a la cual se añade la condición de que a cada valor del dominio le corresponde uno y solo un valor del recorrido. Uno y solo un valor del recorrido. Entonces, de esta manera, tendríamos acá la función f de x, que sería igual a x más 1. Entonces sería menos 2 más 1, sería menos 2, sería menos 1. Reemplazaríamos entonces el valor de x acá y haríamos la operación. Menos 1 más 1 sería 0. 0 más 1 sería 1. 1 más 1, 2. Y 2 más 1, 3. Se cumple entonces la función. Una forma de ilustrar y de ejemplificar lo que es una función es mediante este ejemplo en donde demuestra que una función es como una máquina por donde entran cosas, elementos, y aquí en esta máquina, que viene a ser la función, va a transformar esos elementos de entrada y van a salir transformados en otros. Entonces los elementos de entrada son los que se llaman el conjunto de las X, lo que también se llama el eje de las abscisas, también se llama el dominio, también se le denomina entrada porque entran a la maquinita y van a salir acá. Entonces esos elementos aquí transformados por la función van a ser el rango o van a ser el componente en el eje Y o f de x también, o también se le va a llamar rango o imagen. De esa manera entonces en una función del conjunto x se llama dominio de la función. El conjunto de valores que forma la función f se le llama imagen o rango de la función. Y la variable x es la variable independiente porque no depende de ningún valor. En cambio, la variable y es la variable dependiente porque depende de los valores que x va a tomar aquí en la función o en la maquinita que va a transformar los elementos de entrada para que salgan como f de x. Retomando entonces, el dominio de una función denotado por d de f o f de x es el conjunto de todos los valores que toma la variable independiente x. Por eso diríamos que sería la variable dominante o la variable independiente porque no depende de ningún valor. Mientras que la imagen, rango o recorrido, lo vamos a llamar de esta manera, imagen, rango o recorrido, es el conjunto de salida de una función. O sea, están saliendo aquí todos los elementos de salida que corresponden al rango y tenemos el codominio o contradominio, que es el conjunto que contiene el rango. De esta manera, si el codominio o contradominio es el conjunto que contiene el rango viene a ser un subconjunto del codominio, como lo podemos mirar aquí en esta grafiquita. Acá tenemos el dominio, que son los elementos de partida en este conjunto, el codominio, que son los elementos de llegada, y vemos una función en donde cada elemento del conjunto X está relacionado con uno del conjunto Y. Y todos esos elementos que están relacionados con el conjunto X son los que se llaman el rango, sería el subconjunto del codominio. Pero estos dos sobran. Entonces, vemos que acá el codominio vendría a ser el conjunto y el rango vendría a ser el subconjunto. Aplicando entonces el concepto anterior, tendríamos para determinar si son funciones o no estos dos ejemplos. Tenemos x y y. Aquí tenemos la función, la maquinita va a transformar estos elementos en número de lados para que f de x tenga una relación con cada uno de estos elementos. Y acá tendríamos la función multiplicar por 2. Pueden parar el video y trabajar en sus casas. Después de que hayan retomado, van a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar el número de lados para el triángulo, número de lados para el cuadrado y para el rectángulo. Y tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, un pentágono de 5.
Entonces vemos que acá se está cumpliendo que del elemento de partida sale una sola rayita y que en el elemento, en el conjunto de llegada pueden llegar uno o más, no importa que son, luego es una función. Entonces para determinar lo que son funciones, lo que nosotros debemos de fijarnos es acá, en el conjunto de partida, que solamente salga una rayita, lo demás no importa. Aquí multiplicar por 2, vemos todas las rayitas saliendo hacia el conjunto de llegada, no importa que sobren. Luego, si se está cumpliendo acá en el primer conjunto que está saliendo una sola rayita, digamos así, es una función. Van ustedes entonces en sus casas a resolver este ejercicio. Voy a resolver el primero, la primera parte del ejercicio nos dice identificar cuáles de las siguientes relaciones son funciones e indicar el dominio y el rango. Entonces, para pausar el video, devolverse a la definición de relación, a la definición de dominio y rango, retomar los conceptos, afianzarlos y aplicarlos acá en este ejercicio. Acá vemos entonces, para este primer ejemplo, o ejercicio que se cumple porque es una relación, una función. Del conjunto de partida está saliendo una sola rayita, que es lo que no importa. ¿Sí? Tenemos entonces que el dominio acá serían, de los elementos de partida tenemos a A, B y C, pues tenemos acá A, B y C, y en el conjunto de llegada tenemos todos, sería 1, 2 y 3. Entonces eso es lo que ustedes van a realizar en sus casas con estos ejercicios. ¿Cómo representar funciones? Hay diferentes maneras de representar las funciones. Se pueden representar de manera analítica, mediante tablas de valores, mediante parejas ordenadas y mediante gráficos. La expresión analítica es la parte matemática que la expresamos de esta manera. En este caso, por ejemplo, tenemos f de x igual a x al cuadrado. Sabemos que f de x también se puede expresar como y igual a x al cuadrado. Entonces vamos a tomar este ejemplo de el cuadrado b para representarlo en tabla de valores, parejas ordenadas y gráficos. ¿Qué hacemos entonces cuando tenemos una función de estas? Como x es la variable independiente, puede tomar cualquier valor, entonces hacemos un cuadro en donde vamos a tener los valores de x que nosotros los vamos a asignar de una manera, digámoslo, libre. Pueden ser en desorden, no siempre tiene que comenzar los negativos, pueden ser en diferente. Acá en este caso, para este ejercicio, los tenemos desde -1 hasta 3 positivo pasando por el 0, pero pueden ser en cualquier orden. Se recomienda que sean valores cercanos para que en el momento de hacer la gráfica no tengamos dificultad. ¿Qué nos dice f de x? F de x nos dice que vamos a reemplazar aquí el valor que la x está tomando. En este caso es x al cuadrado, esa es la función x al cuadrado. Me está diciendo que todos estos valores de x los voy a elevar al cuadrado y de esta manera voy a obtener este x de acá. Entonces si reemplazo acá menos 2x en f de x y f de x es igual a x al cuadrado, entonces obtendría menos 2 al cuadrado sería 4. Menos 1 al cuadrado sería 2. Y así sucesivamente para 1, 2 y 3 con sus respectivos valores. De esta manera estaríamos entonces obteniendo las parejas ordenadas de menos 2 y 4, menos 1 y 1, 0, 0, menos 1, 1, y así sucesivamente hacia el infinito porque las funciones son de carácter infinito. ¿Por qué les llamamos parejas ordenadas? No es porque esto tenga que tener un orden, no. Es porque la pareja ordenada es esto acá. Menos 2 está ordenado con 4, menos 2 no está ordenado con 1, no está ordenado con 4. En este caso menos 2 está ordenado con 4, pero por acá también está ordenado 2 con 4, pero acá cambia el signo. Entonces la pareja ordenada se refiere a estas parejitas ordenadas acá. Solamente se corresponden estas de acá, por eso se les llama parejas ordenadas.
sabiendo de que el primer valor corresponde a la ubicación en el eje X y el segundo valor corresponde a la ubicación en el eje Y. De esta manera, entonces, tendríamos la representación de las funciones de manera gráfica. Retomamos entonces el cuadro y empezamos a ubicar estas parejitas que corresponden a cada punto o a cada coordenada en el plano cartesiano. Partimos entonces con -2, ubicamos -2 en el eje X, lo tenemos acá y lo vamos a correlacionar con 4 positivos en el eje Y. Recuerden, el eje Y hacia arriba tiene valores positivos, hacia abajo tiene valores negativos, el eje X hacia la derecha valores positivos y hacia la izquierda valores negativos. Y si vamos a hablar de los cuadrantes en el sentido contrario de las agujas de las manecillas del reloj, tendríamos acá el cuadrante 1, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Y acá en el cuadrante 1 tendríamos valores entonces positivos para X y negativos para Y. Acá en el segundo cuadrante tendríamos entonces valores negativos para X, valores positivos para Y. En el tercer cuadrante tendríamos valores negativos para X, recuerden que siempre se nombra primero el eje de las X, y valores negativos para el eje de las Y. Y aquí en el cuarto cuadrante, valores positivos para X y valores negativos para el eje Y. Tendríamos entonces -2 en el eje de X y 4 en el eje Y, nos daría este punto. -1 en el eje X y 1 en el eje Y positivo. 0, 0, 1 en el eje X positivo, 1 en el eje Y positivo, 2 en el eje X positivo, 4 en el eje Y positivo, tenemos otro punto, 2 en el eje X positivo, ya lo mencioné, 4, y vamos para 3 en el eje X y 9 en el eje Y. Uniendo todos estos puntos nos va a dar esta gráfica. Y de esta manera hemos graficado la función f de x al cuadrado, la función al cuadrado, el cuadrado de. Van a realizar ustedes este ejercicio, ustedes pueden asignarle valores diferentes a los que yo les asigné acá, pueden pausar el video y graficar. Después de pausar el video pueden regresar y comparar los resultados. Tenemos entonces la función y igual a 2x, el ducto de x. Entonces a x le damos valores, ya saben que no tiene que ser en el orden que dice acá, usted le da cualquier valor, altos acá, siempre y cuando esté el 0, que es el punto de origen, valores positivos y negativos cercanos. Entonces aplicamos la función. Vamos a multiplicar entonces a x por 2, entonces -3 por 2 da -6, -2 por 2 da -4, -2 por 2 da -2 y así sucesivamente, obteniendo estas parejas ordenadas de y, de f de x. F de x entonces sería, f de x es la función para -3 menos 6, -2 4 y así sucesivamente hacia el infinito. Recuerden, primer valor x en el eje x, segundo valor en el eje y, y lo representamos en el plano cartesiano y obtenemos esta gráfica. Por ejemplo, tenemos -3 con -6 hacia abajo, nos va por allá abajo, -2 y -4, acá lo tenemos. Y así vamos ubicando los diferentes puntos, como lo hemos mencionado antes, siguiendo las normas, las reglas, y nos va a dar una línea recta. De esta manera tenemos graficado y igual a 2. Vamos a ver entonces diferentes tipos de funciones. En este caso, vamos a ver lo que son funciones inyectivas, sobreyectivas y funciones biyectivas. Y cómo ubicarlas en una gráfica. Tenemos aquí la definición para una función inyectiva. Entonces, primero que todo, debemos de fijarnos de que a cada elemento de partida salga una sola rayita. Acá se está cumpliendo. Cada elemento del conjunto, esa es una función, pero ¿cómo sabemos si es inyectiva o no? Nos dice, cada elemento del conjunto de llegada, que es este acá, corresponde como máximo a un elemento del conjunto de partida. ¿Qué quiere decir como máximo? Como máximo un elemento, o sea que acá pueden llegar 1, pueden llegar 2, pueden llegar 3.
Entonces acá sería, perdón, acá, cada elemento del conjunto de llegada corresponde como máximo a un elemento del conjunto de partida, perdón, uno. Entonces la relación es de 1 a 1. Me estaba yendo a la subjetiva. Entonces corrige lo que dije anteriormente, sería. Inyectiva es una relación de 1 a 1. Sale 1 del de partida, llega 1 al de llegada. 1 a 1 o ninguno. Quiere decir de que acá pueden sobrar algunos. Entonces, 1 a 1 o ninguno, como en este caso. Una clave para poder identificar lo que son funciones inyectivas, subyectivas e inyectivas. Primero, corroborar de que sea una función, de que el elemento de partida salga una raíz. Y luego, fijarnos acá, en el elemento de llegada, que se cumpla la relación de 1 a 1 o ninguno, como es este caso. Entonces, esto sería una función inyectiva. ¿Cómo se graficaría? ¿Cómo identificaríamos una gráfica inyectiva? Entonces, 1 a 1 o ninguno. Partimos con el eje de X. Vamos a coger este puntito. Entonces, acá sería 1 en el eje de X, que es el conjunto de partida. Nos vamos para el conjunto de llegada, que es X. Y llegamos aquí a 1. Pero acá en esta gráfica tenemos menos 1, que es el conjunto de partida. Extrapolamos y llega a Y, se extrapola con 1. Entonces tenemos que aquí a 1 le están llegando 2. Le están llegando 2 rayitas del elemento del conjunto de partidas. Si lo fuéramos a pasar a conjuntos, aquí el 1 estaría llegando a 1 y acá el menos 1 estaría llegando a 1. Estarían 2, entonces no se estaría cumpliendo la función de la regla de 1 a 1 o ninguno. No se cumple ni 1 a 1, 1 a 1 no se cumple, y acá se cumple ninguno. Pero ya con esto acá ya tenemos para descartarlo. ¿Por qué? Porque no cumple la función 1 a 1. Acá hay una función de 2 para 1. Entonces no es inyectiva. Acá tenemos y igual al logaritmo natural de x, y nos dan esta curva. Y miramos que, por ejemplo, a cada puntito acá le corresponde 1 del x, 1 del y. Acá, por ejemplo, 1 del x, 1 del y, y así para todos los puntitos. Entonces vemos que se cumple 1 a 1 o ninguno. Y la gráfica sube o baja. Entonces una de las características para identificar una función inyectiva es de que la gráfica debe subir. La gráfica debe subir o bajar de esta manera. Pero cuando vemos, por ejemplo, una gráfica que sube, luego baja, luego vuelve y sube, no es inyectiva. ¿Por qué? Porque se van a dar estos picos hacia arriba, estos picos hacia abajo, y ya sabemos lo que pasa con estos picos. Acá en estas partecitas, acá van a llegar por ambos lados, va a llegar un elemento de X o un elemento del conjunto dominante de la X. Entonces, no se cumple. Funciones sobreyectivas. Nos dice que cada elemento del conjunto de llegada le corresponde por lo menos un elemento del conjunto de partida. Por lo menos, o sea que acá pueden llegar 1, 2, 3, 4, los que quieran. Sabemos que es una función porque la cumple, solamente sale una rayita. Pero acá no debe sobrar ninguna en la sobreyectiva, no debe sobrar ninguna. ¿Cómo identificamos una función sobreyectiva en una recta? Entonces, teniendo en cuenta que llega una o más flechas, pero no sobra ninguna, acá, por ejemplo, acá estaría cumpliéndose por un lado, porque aquí, al conjunto de llegada, que son las y, está llegando por acá menos 1 y está llegando por acá más 1. Luego, por este lado lo cumpliría, pero dice que ninguna. Fíjense, una o más flechas y no sobra ninguna. Entonces, una o más, pero no sobra ninguna. Pero ¿qué vamos a fijarnos acá en el resto del conjunto Y? Que esto nos van a sobrar. Nos van a sobrar por acá, entonces luego no es sobreyectiva. Tenemos aquí esta gráfica. Acá sube, baja y sube. En este caso, entonces, vemos que
Eh, en este caso, por ejemplo, estaría 1 o más. Acá tendríamos entonces para -3 le estaría llegando 1, es 1 o más. Acá, por ejemplo, acá, por ejemplo, acá, por ejemplo, tendríamos en el eje de las X tendríamos un valor. Acá, por ejemplo, acá en esa partecita, en el eje de la Y, que es el de llegada, le está llegando. Acá en esta partecita, en el eje Y, le está llegando este valor por el lado de los negativos y por el lado positivo también. Acá, en esta partecita. Entonces, uno más, se cumple por acá, uno o más. Se cumple que uno o más. Y dice, no sobra ninguna. Para que sea sobreyectiva, no sobra ninguna. Entonces vemos acá que todos estos valores del eje que se están retomando en la medida que va ascendiendo la gráfica, luego desciende acá y luego vuelve a ascender y está tomando todos los valores del eje Y. Recordemos la definición, una o más flechas no sobra ninguna. Una o más flechas, miren, acá le llega una y dos a este valor y no sobra ninguna. Entonces, como toma valores desde el menos infinito hasta el infinito, está tomando todos los valores de Y. Luego está sobreyectiva y no sobra ninguno. Y por último, tenemos entonces las funciones biyectivas. Para que sean biyectivas deben cumplir con que sean inyectivas y sobreyectivas. Vamos a analizar acá si cumple, si son inyectivas. ¿Qué nos dice para inyectivas? Recordemos el concepto para inyectivas. Nos dice que para inyectivas, uno a uno o ninguno. Uno a uno o ninguno. Entonces, uno a uno o ninguno es inyectiva. Vamos a ver si es sobreyectiva. Inmediatamente sabemos que no es sobreyectiva porque pueden ser una o más, pero no debe sobrar ninguna. Acá está sobrando. Luego, no es sobreyectiva, ni tampoco sería biyectiva porque solamente cumple ser inyectiva. Vamos a ver esta sobreyectiva. Una o más. Una o más. Ajá. Y no sobra ninguna. No sobra ninguna. Se cumple la función perfectamente. Luego es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque es inyectiva y porque es sobreyectiva. Perdón, porque es sobreyectiva. Es sobreyectiva. No está sobrando. No está sobrando ningún elemento. Entonces se cumple la función. Sobreyectiva nos dice uno o más, y no sobra ninguna. Sobreyectiva. Y biyectiva. Tenemos entonces acá. Para que sea biyectiva debe cumplir de que sea inyectiva, o sea, uno a uno o ninguna, uno a una o ninguna, entonces está cumpliendo uno a uno, es inyectiva. Para que sea sobreyectiva, debe de ser también uno o más, acá se cumple uno, no se cumple más, pero se cumple uno o más, se cumple uno, pero no debe sobrar ninguna, no sobra ninguna. Luego, como es inyectiva, inyectiva y sobreyectiva, vendría a ser una función biyectiva. Si de pronto están teniendo un poco de complicaciones con las definiciones, esto de primera vez puede ser un poquito confundido, entonces devuelven el video y retoman el concepto. Ya para resumir, recuerden que inyectiva, uno a uno o ninguno, acá se cumple, uno a uno o ninguno. Del elemento de partida sale una flechita hacia el elemento de llegada, uno a uno se cumple o ninguno. Ya sabemos que es funciones porque el elemento de partida sale solamente una sola flecha. Sobreyectiva, nos dicen una o más. Una o más. Quiere decir que del elemento, del conjunto de partida, sale una flechita al elemento de llegada. Pero al conjunto de llegada, perdón, al conjunto de llegada puede llegar una o más. O sea que pueden llegar una, dos, tres o cuatro, pero no debe sobrar ninguna. Por eso se llama sobreyectiva. Y la biyectiva cumple ambas. Acá en este caso es inyectiva porque es
uno a uno o ninguno. Una de las dos condiciones. ¿Cuál se está cumpliendo? Pues no a uno. Se cumple para inyectiva. Para sobreyectiva, uno o más, pero ninguno. Uno o más se cumple uno, más no cumpliría porque en este caso sería más de uno, pero nos dice uno o más para la sobreyectiva, que se cumpliría uno, pero no debe sobrar ninguna. Luego es inyectiva y sobreyectiva, por tanto es una función biyectiva. Acá tenemos entonces las gráficas para identificar si son inyectivas, sobreyectivas o biyectivas, cumpliendo el caso de ambas. Tenemos entonces que para el caso de las gráficas hay unas claves. Acá nos dice en la inyectiva uno o más o ninguna, la gráfica sube o baja. Uno o más, uno o más, una o más. La gráfica sube o baja, entonces acá la gráfica sube y baja y está cumpliéndose, perdón, una a una o ninguna. La gráfica sube o baja, uno a una o ninguna. Acá tenemos el puntico, por ejemplo, tenemos acá en el eje de X, tenemos este valor, y acá en el eje de Y, y así se cumple para todos, uno a uno o ninguno. En este caso se cumple uno a uno. Luego es inyectiva. Sobreyectiva nos dice, para identificar gráficas sobreyectiva nos dice que van desde el menos infinito hasta el infinito, o al contrario. Entonces tendríamos acá, la gráfica va desde el menos infinito, acá va desde el menos infinito hasta el infinito. Luego es inyectiva, luego es sobreyectiva y biyectiva. Lo mismo que para este también se cumpliría lo mismo. Se cumple uno a uno o ninguna, en este caso sería uno a uno, y toma valores desde el menos infinito hasta el más infinito. Se podría hacerlo con también, si fuera acá en este caso. Desciende desde acá en este caso sería desde el menos infinito hasta el más infinito. Gracias. Bueno, entonces en este caso se cumpliría para ambas. Son inyectivas porque es uno a uno, son sobreyectivas porque toman valores desde el infinito hasta el menos infinito. Por lo tanto, serían biyectivas. Ustedes van a realizar este ejercicio en sus cuadernos. Van a determinar si las siguientes funciones son inyectivas, sobreyectivas o si son biyectivas. Tomen apunte, realicen en sus cuadernos y más adelante socializamos. De esta manera entonces estaríamos dándole fin a la clase del día de hoy. Muy juiciosos, repasen el video, tomen apuntes de lo más importante, realicen los ejercicios y pronto estarán entonces revisando las actividades relacionadas con este tema del día de hoy para que lo vayan realizando en el transcurso de la semana. Parten del blog y el blog los lleva a Edmodo. Que tengan un feliz día.